La energía eléctrica que el ordenador utiliza procede de la fuente de alimentación. Los componentes del ordenador utilizan corriente continua de bajo voltaje, 12 y 5 voltios. La fuente tiene, como ya vimos en el proceso de desmontaje de los diversos ordenadores, una serie de haces de cables terminados en sus correspondientes conectores, ATX Power, ID Power, Floppy Power, etc. El conector que suministra la energía eléctrica a la placa base o motherboard es el ATX Power, para 20 pines. Algunos ordenadores, además del ATX Power genérico, llevan también otro denominado ATX 12V Power de 4 pines. Además de estar alimentada la placa base para que el ordenador funcione, también tienen que estar alimentados los discos duros, las disqueteras, los dispositivos ópticos, etc. Todos ellos se alimentan directamente de la fuente de alimentación a través de sus correspondientes conectores. Otras conexiones importantísimas que no debemos omitir son las correspondientes al panel de control frontal del ordenador, el LED de encendido, el LED del disco duro, el reset, el speaker o altavoz y, lo que es indispensable, el power o botón de encendido. Aclaremos algunos conceptos sobre la alimentación del ordenador. Una vez que la fuente de alimentación está conectada a la red, la energía eléctrica de la red llega evidentemente a la fuente como corriente alterna de 220 voltios, corriente cuya descarga puede producirnos graves lesiones e incluso la muerte. En la fuente se produce un proceso de transformación de la corriente alterna de alto voltaje en corriente continua de bajo voltaje. Esta última no es ya tan peligrosa, pero tampoco hay que confiarse. Incluso una fuente de alimentación desconectada de la red, si la manipulamos internamente sin el conocimiento y las precauciones adecuadas, tales como estar bien aislados, puede provocarnos una fuerte descarga debido a los condensadores que lleva la parte rectificadora de la fuente. Por consiguiente, es necesario trabajar con entendimiento y precaución cuando trabajamos con fuentes de alimentación, especialmente si están conectadas a la red eléctrica. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo se conecta la fuente de alimentación a la placa base, a la disquetera, a los discos duros, a las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, y también cómo se conecta el panel de control frontal a la placa base, utilizando para ello los ordenadores que nos están sirviendo de prácticas. Ahora estamos viendo la conexión del conector ATX Power en el AMD Athlon. Observamos los haces de cables de la fuente de alimentación que llevan en su extremo los conectores ID Power y Floppy Power. A continuación, conectaremos dichos conectores en los dispositivos ID que tenemos conectados y en la disquetera. La forma de conectarlos es muy simple, pero hay que tener en cuenta la polaridad del conector ID Power y Floppy Power. El ID Power tiene una cara lisa y otra con un nervio. Pues bien,
en la posición de la semitorre que estamos viendo, la parte lisa quedaría en el lado izquierdo. Otro detalle es que los cables de la parte superior son los amarillos. Generalmente estos conectores van bastante ajustados y es preciso hacer un poco de esfuerzo para conectarlos. Ahora estamos viendo la conexión del conector Floppy Power en la disquetera. Ahora vemos cómo se conecta el ID Power de uno de los discos duros. Seguidamente conectamos el otro. Estamos ahora observando una panorámica de cómo ha quedado el ordenador AMD Athlon con todos sus cables conectados. Conexiones de los cables del panel de control frontal en el AMD Athlon. En estas imágenes podemos apreciar las conexiones del panel de control frontal. Debido a que el tamaño de este panel y sus conectores son muy pequeños, lo estudiaremos con imágenes aumentadas. Mediante esta fotografía ampliada, al doble de su tamaño original, podemos ver con más detalle el zócalo del panel donde debemos conectar los cables del panel de control frontal de la caja o carcasa. En esta otra fotografía, igualmente ampliada, vemos no solo la fotografía real aumentada del zócalo de conexiones, sino también un esquema que a continuación comentamos. GD. GD son las siglas del Green LED, conexión del LED verde del encendido. RE son las siglas de Reset, ahí tenemos que conectar el cable de Reset. PW significa Power Connector. Este cable es el que permite encender el ordenador cuando pulsamos el botón Power. SPK, siglas del conector del altavoz o speaker. PPP+, Power LED, conectores de alimentación eléctrica de los LED. HD, LED del disco duro, nos indica la actividad del disco duro. Y GN sirve para conectar el cable Green Switch. Finalmente, revisamos que todas las conexiones estén bien, ordenamos un poco los cables y procedemos a colocar las tapas de la caja y a conectar los cables exteriores de la parte posterior de la misma. En estas imágenes vemos las conexiones externas del AMD Athlon. Cable de red, cable PS2 del teclado, cable PS2 del ratón, cable paralelo de la impresora, cable de salida de sonido hacia los altavoces, cable del monitor y cable de la tarjeta de red.